En la madrugada del 1 de enero de 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional tomó por sorpresa San Cristóbal de las Casas en un alzamiento armado. Cientos de indígenas encapuchados ocuparon el Palacio Municipal y se declararon la guerra al Estado mexicano, exigiendo justicia, democracia y el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios. No tenían tanques ni aviones, se surtieron en su mayoría de machetes, rifles viejos, pero también de algo que ningún ejército había usado antes como arma política: una conexión a Internet. Mientras el gobierno mexicano intentaba contener la información, los comunicados del autoproclamado subcomandante Marcos estaban ya circulando por listas de correo en todo el mundo. Periodistas, académicos, activistas y la población en general en todo el mundo fueron capaces de leerlos en tiempo real. El EZLN ganó terreno físico, sí, pero también se apropió de uno que nadie había nombrado todavía. Ahora, para entender lo que hizo el EZLN en Internet, primero hay que entender lo que hizo en la selva. Tomar una plaza, marchar por una avenida, bloquear una carretera. Estos actos tienen una lógica, muy antigua. El territorio físico es donde el poder se hace visible, entonces quien controla el espacio puede también controlar el mensaje. Por eso los ejércitos toman capitales y no granjas. Por eso las marchas van al Zócalo. El cuerpo en el espacio ya es una declaración política. Exclama que uno existe, que está aquí, que el lugar también les pertenece. Los zapatistas entendieron esto igual que varios otros, pero también entendieron algo que los movimientos anteriores no habían podido ver: que había otro espacio emergiendo, uno sin geografía física, y que si no lo ocupaban primero, alguien más lo haría. Lo que el EZLN hizo en Internet en el 94 no tiene el nombre limpio todavía. No era una comunicación, no solo era propaganda. Era la ocupación deliberada de un territorio que el gobierno mexicano no siquiera había pensado en defender, porque todavía no sabía que existía. Los comunicados de Marcos no pedían permiso para circular, saltaban fronteras sin visa, llegaban a redacciones en Madrid y en Nueva York antes de que Televisa pudiera editar la versión oficial. La narrativa del conflicto se estaba construyendo en un espacio donde el Estado mexicano todavía no tenía soberanía. Para poder entender por qué lo que hizo el ZLN fue tan disruptivo, hay que entender qué es realmente el ciberespacio. Gary Wolf argumenta que la subjetividad humana nunca estuvo separada de su entorno. Nunca fuimos individuos puros navegando el mundo, sino que siempre fuimos el producto de nuestras conexiones con lo que nos rodea. El ciberespacio, estas plataformas digitales, no cambiaron esto, simplemente lo hicieron imposible de ignorar. Rossi Braidotti va incluso más lejos. El humanismo clásico siempre necesitó construir un otro para funcionar, alguien que no cuenta del todo, ¿no? Alguien cuyos recursos se pueden extraer sin que la extracción parezca tal. En el ciberespacio, esta lógica se reproduce con una eficiencia mucho mayor a cualquier otro espacio físico. Tu atención, tu comportamiento, tu red de relaciones, la forma en que te comunicas, todo se convierte en recursos para alguien que nunca conociste y que en verdad nunca te preguntó. Anna Stein nos da quizás la imagen más honesta. El capitalismo produce ruinas, espacios que arrasa y abandona, y en esas ruinas la gente construye igual. El ciberespacio tiene esa doble naturaleza. Es simultáneamente el territorio de la extracción más sofisticada de la historia y es también el lugar donde comunidades que el mundo físico ignoró encontraron maneras de existir. Con este marco encima, las acciones del grupo adquieren nuevos significados. Agregado a comunicar sus razones de lucha, los zapatistas lograban algo que ningún movimiento había hecho: apropiarse del ciberespacio, y casi con la misma seriedad que con la que trataron a la selva lacandona. Ellos entendieron el poder que pueden llegar a tener estos espacios. Cuando el gobierno mexicano intentó encuadrar el conflicto como un problema de seguridad interna, como si se tratase de un asunto menor que se resolvería en semanas, los comunicados de Marcos ya estaban siendo leídos en universidades europeas, en redacciones de Nueva York, en foros donde se estaba mostrando una narrativa completamente distinta. El Estado intentó procurar el monopolio de la fuerza en Chiapas, pero ignoraron el de Internet. Donna Haraway habla de simpoiesis, del hacer con. Nada se produce solo, todo emerge de una combinación entre seres, herramientas, historias, infraestructuras. Los zapatistas, al menos en Internet, eran exactamente eso. No solo eran indígenas chapanecos, sino también activistas universitarios en todo el mundo, servidores en universidades estadounidenses y una red de solidaridad que se tejió en un espacio que el Estado mexicano no supo ver a tiempo y que no podía controlar. Esto es trascendental por sí mismo. Los ciberespacios permiten comunicación directa sin necesidad de aprobación por externos. Nos dan la oportunidad de entablar un diálogo sin necesidad de estar en el mismo cuarto. También nos da el chance de poder hablar, discutir y convivir con personas que, por simple geografía, jamás pudimos haber conocido, y mucho menos sus versiones de los hechos. Estos espacios han sido una de las razones principales por las cuales varios grupos de personas se han podido añadir a lo que se podría llamar como el mainstream social, aunque esto también haya aportado mucho a la polarización actual
de la sociedad. Incluso para grupos que compartan ideas, existen suficientes diferencias que se crea un poquito de odio entre ellos. Y es que el poder conectar con personas de diferentes lugares no implica que podemos ser totalmente empáticos con esas personas, en especial si no lo intentamos. Entonces, cuando alguien dice algo que tal vez tú no compartes o que no parece ser cierto para ti, se puede crear un roce entre ustedes dos. Lo que los zapatistas lograron es difícil que se vuelva a lograr. El ciberespacio ya no es neutral. Ha sido construido con una arquitectura específica, financiado con intereses específicos, y cada capa que se añadió encima concentró más el poder en menos manos. El territorio, cualquier territorio, es siempre la materialización de una decisión política sobre quién cuenta y quién no. La selva chapaneca, territorio mexicano en los mapas, y tierra indígena en la memoria. El ciberespacio, esa infraestructura privada en cómo se construye, pero pasa a ser plaza pública en el imaginario colectivo. Esa contradicción se resuelve, bueno, si es que se resuelve, cuando la gente que habita un territorio decide que habitarlo no es suficiente y que las reglas de ese espacio también le pertenecen. Y vaya, la gente lo sabe. Han habido varios intentos de descentralización de la información, de las finanzas, tal vez incluso del entretenimiento. Los ejemplos más grandes tal vez serían Psycho, Bitcoin y los emuladores de los juegos de Nintendo. Estas comunidades están intentando deslindar de poderes que lo están atando a ciertas reglas, que tal vez ellos no accedieron. Aunque es verdad que estas alternativas no cachan tanta gente y son muchísimo más volátiles que lo que podría ofrecer un corporativo gigante como es Meta o un poder centralizado como tal vez es un banco. Lo que me llevo yo de todo esto es que los ciberespacios tienen la oportunidad de ser un lugar hechos por gente para gente, sin necesidad de subyugarte a poderes que no estás de acuerdo. Y aunque esto traiga sus propios riesgos, yo sí creo que vale la pena crear un lugar donde exista un diálogo claro sin necesidad de pasar por algoritmos o el visto bueno de alguna persona externa.